Mi esposa decía que yo era aburrido por preferir cuidar de mis hijos en vez de salir a fiestas. Ella me cambió por un tipo divertido y ahora suplica que vuelva, porque su nuevo amor no sabe ser adulto, ni padre. Tengo 35 años y llevo más de 10 años trabajando en seguridad de la información. No es el trabajo más emocionante del mundo, lo admito. Paso el día frente a una computadora, asegurándome de que los sistemas de otras personas no sean hackeados. Nada de glamour, pero el sueldo es excelente. Gano 6 cifras al año, y con 2 hijos eso es más importante que cualquier título rimbombante. Mi ex esposa, Caroline, también tiene 35 años. Nos conocimos en la universidad. En esa época, ella era la típica chica fiestera. No había fin de semana sin una fiesta o la inauguración de un nuevo antro. Y, para ser sincero, a mí me gustaba acompañarla. Teníamos 21 años, sin responsabilidades, viviendo a base de fideos instantáneos y trabajos de medio tiempo. Era una época sencilla. Salíamos viernes y sábado, descansábamos el domingo y el lunes volvíamos a clases. Buenos tiempos. Nos casamos a los 25 años y, a los 27, nació nuestra primera hija, Ava. 2 años después llegó Mason, y ahí fue cuando todo empezó a cambiar. No de forma negativa al principio, solo diferente. Yo dejé de tener ganas de salir todos los fines de semana y empecé a preocuparme más por las cuentas, los pañales y el futuro. Ella, al inicio, parecía entenderlo. A veces se quejaba de que ya no hacíamos nada divertido, pero se calmaba cuando le recordaba la hipoteca o la colegiatura y la guardería de Ava. Hasta que, hace 2 años, todo empezó a derrumbarse. Caroline empezó a andar con un grupo de mujeres de la clase de yoga, todas alrededor de los 30. La mayoría solteras o divorciadas, actuando como si todavía tuvieran 20. Al principio, salían solo los jueves por la noche. Luego, también los viernes. Y pronto llegaron los brunch de sábado, que se extendían hasta la cena. Al inicio no me molestó. Pensé que era bueno que socializara. Ser mamá puede ser agotador. El problema empezó cuando ella comenzó a insistir en que yo también saliera con ellas. No para pasar tiempo en familia, sino para ir a antros entre semana. Me pedía que contratara niñera un martes, sabiendo que yo tenía que levantarme a las 6 para trabajar. La primera vez que lo mencionó, pensé que era broma. No lo era. Se enojó. Dijo que me estaba volviendo viejo, que había perdido la chispa. Intenté explicarle que mis prioridades habían cambiado, que ver a Ava en los entrenamientos de fútbol o armar legos con Mason me hacía feliz, que una cena tranquila en casa era mi versión de diversión. Ella respondió que yo usaba a los hijos como excusa para ser flojo. Esa frase dolió. A partir de ahí, las discusiones se hicieron constantes. Cada fin de semana había un nuevo pretexto. Hay un lugar nuevo en el centro. Todo mundo va. Hunter tiene un amigo que es DJ. Nos invitó a un bar secreto. Mis amigas van a llevar a sus maridos a un festival. ¿Por qué tú no puedes ser más divertido? Y sí, Hunter. Él fue el detonante. Un chavo de 28 años, barman en un antro de moda, que manejaba un BMW rentado y compartía departamento con 3 roomies. Vivía en el caos, pero, según Lauren, la amiga de Caroline, era emocionante y sabía disfrutar la vida. Hunter empezó a aparecer en el grupo unos meses antes del desastre. Siempre tenía una historia sobre una fiesta loca o un viaje improvisado. Todo fachada. Un personaje de redes sociales. Pura pose. Sin sustancia. Pero Caroline se dejó llevar. Empezó a hablar de él todos los días. Hunter dice que tenemos que vivir el momento. Hunter nos enseñó a no tenerle miedo a ser jóvenes. Jóvenes. Teníamos 35 años, 2 hijos y una hipoteca. La juventud ya había cumplido su función. La ruptura definitiva pasó el Día de Acción de Gracias del año pasado. Caroline andaba más irritable que de costumbre, tirando indirectas sobre nuestra vida aburrida y la falta de espontaneidad. Yo, por otro lado, acababa de conseguir un ascenso, arquitecto senior de seguridad, con un aumento considerable. Mientras yo pensaba en abrir un fondo universitario para Ava y remodelar el deck del patio trasero, ella soñaba con viajes a Las Vegas, como los que Hunter y su novia posteaban en Instagram. La víspera del feriado yo estaba en la cocina, preparando la cena del día siguiente. Vendrían mis papás, así como la hermana de ella, su esposo y los sobrinos. Estaba concentrado, con las manos dentro del pavo, cuando Caroline apareció, vestida para salir de antro, vestido ajustado, tacones altos, maquillaje completo. ¿A dónde vas así?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Voy a salir con las chicas.
Hunter conoce al dueño de un lugar nuevo y estamos en la lista, respondió sin mirarme. Mañana viene la familia. No te preocupes, regreso tarde, dijo agarrando su bolsa. Tú puedes encargarte de todo en la mañana. Intenté mantener la calma, pero por dentro sentí que algo se había roto. No era solo una salida más. Era la confirmación de que ella ya vivía en un mundo donde no había espacio para mí ni para nuestros hijos. Juro que lo intenté. Le dije a Caroline que los niños se pondrían tristes si ella llegaba demasiado cansada para el Día de Acción de Gracias. Le recordé, como siempre, que mi mamá esperaba su ayuda con los acompañamientos, como todos los años, y que era una fecha familiar, que tal vez, solo por una vez, podía renunciar a una de sus noches de fiesta. Fue entonces cuando soltó la frase que, sin saberlo, terminó nuestro matrimonio ahí mismo, en la cocina, junto a un tazón de salsa de arándanos. Dios, qué aburrido estás ahora. Me miró con una mezcla de enojo y desprecio. ¿Cuándo te convertiste en esta persona? Antes eras divertido. Ahora eres solo un papá de suburbio de mediana edad que cree que ver Netflix es una aventura. Tengo 35, no 65. Todavía no estoy lista para sentirme muerta por dentro. Me quedé en silencio, procesando cada palabra. Dijo papá de suburbio como si fuera un insulto, como si trabajar duro para mantener a nuestra familia fuera algo patético, o como si estar presente para nuestros hijos me hiciera un hombre sin brillo. Tienes razón, respondí con calma. Soy un papá de suburbio. Tengo 35 años y 2 hijos. Eso es lo que soy. Si querías otra cosa, tal vez debiste pensarlo antes de tener 2 hijos con alguien que trabaja en tecnología. Puso los ojos en blanco y se fue. Regresó a las 4 de la mañana, durmió toda la mañana y apareció para la cena con cara de haber pasado por un huracán. Mi mamá, claro, no perdió la oportunidad de hacer comentarios pasivo-agresivos sobre el pastel comprado, ese que Caroline debía haber hecho desde cero. 2 semanas después, me dio la noticia de que quería el divorcio. Dijo que lo venía pensando desde hacía meses, que todavía me quería, pero que ya no estaba enamorada, que necesitaba encontrarse a sí misma, vivir experiencias, descubrir quién era mientras todavía era joven. Usó la palabra viaje por lo menos 15 veces. Juro que lo sacó de algún blog de autoayuda. Lo más impactante fue darme cuenta de que ya había hablado con un abogado. Los papeles estaban listos, todo planeado. Custodia compartida, pensión, división de bienes, el paquete completo, y lo peor, todos sabían, menos yo. Las amigas del yoga, el círculo de confianza, todos estaban enterados de su nuevo comienzo, mientras yo todavía creía que estábamos superando una crisis pasajera. En realidad, Caroline llevaba meses preparando su salida, junto con un grupo de divorciadas que seguramente aplaudieron porque se eligió a sí misma. No peleé. ¿Para qué? No se puede obligar a alguien a querer quedarse. Acepté una mediación en vez de ir a juicio. Acordamos un calendario de custodia. Los niños estarían conmigo entre semana y con ella los fines de semana. Le dejé la casa a Caroline, aunque seguí pagando la mitad de la hipoteca para mantener el nivel de vida de los niños. Mi abogado lo vio sensato. Me mudé a un departamento de 2 recámaras cerca del trabajo y, para ser honesto, no estaba nada mal. Era tranquilo, limpio y, por fin, sin legos regados por todos lados. 2 semanas después de que me fui, Caroline metió a Hunter a la casa. 2 semanas. Nuestros hijos todavía preguntaban cuándo regresaba papá, mientras ella ya vivía con un chavo tan joven que podría pasar por su hermano mayor. Pero, claro, el aburrido era yo. Los niños lo detestaron desde el principio. Ava, con 8 años y una perspicacia que muchos adultos no tienen, me preguntó directamente por qué el amigo de mamá siempre estaba ahí. Mason, de 6, solo dijo que Hunter olía raro y se negaba a comer lo que él cocinaba. Los niños se dan cuenta de todo. Siempre se dan cuenta. El primer mes fue, de cierta forma, tragicómico. Caroline no paraba de postear en redes sobre su nueva etapa y vivir la mejor versión de sí misma. Fotos en antros, restaurantes, conciertos, festivales. Y claro, Hunter aparecía en casi todas, siempre con la gorra para atrás y esa sonrisa de adolescente eterno. Mi post favorito fue uno donde escribió algo sobre rodearse de gente que refleje tu energía, mientras él aparecía dormido en una silla de playa al fondo, a las 2 de la tarde. Pero, curiosamente, en ninguna de esas fotos aparecían los niños. Raro, ¿no? Parece que la mejor vida de ella no incluía a sus propios hijos. Cuando yo los recogía el domingo por la noche,
Venían agotados. Ava me contó que, la mayoría de los fines de semana, los dejaban en casa de la abuela materna porque mamá y Hunter estaban cansados de salir. Mason dijo que Hunter pasaba el día jugando videojuegos y pedía silencio porque tenía resaca. Un verdadero ejemplo de padre del año, sin duda. 3 meses después, todo empezó a derrumbarse. Esa noche de viernes, Caroline me llamó llorando. Hunter había usado su tarjeta de crédito por una emergencia y la dejó al límite, comprando equipo de DJ para lanzar su carrera musical. La primera señal de que las cosas se salían de control fue cuando Caroline me llamó, una tarde, con voz nerviosa y avergonzada, para preguntar si yo podía cubrir su parte de la hipoteca, solo ese mes. Me quedé en silencio unos segundos, tratando de procesar lo que acababa de oír. Era surreal escucharla pedir ayuda económica cuando pocos meses antes había decidido dejar todo por esa vida divertida con Hunter. Respondí con calma, sin alzar la voz ni sonar sarcástico, aunque cada palabra pesaba como plomo. Eso me suena más a problema de Hunter, no mío. Ella no respondió. Solo escuché su respiración temblorosa antes de que colgara. No sé cómo resolvió ese pago. Tal vez, como tantas veces, recurrió a sus papás. Pero la verdad es que eso fue solo el principio de una larga cadena de errores que la arrastrarían a un lugar del que no sabría salir. El cuarto mes después del divorcio marcó un antes y un después. Hunter chocó el carro de Caroline. No hubo alcohol ni drogas, solo irresponsabilidad. Decidió contestar mensajes mientras manejaba. El seguro no cubrió los daños porque él no estaba en la póliza. Esa misma noche, Caroline me volvió a llamar. No sé qué hacer, dijo, entre sollozos. Necesito dinero para pagar el deducible, si no, no puedo ir a trabajar. Suspiré. No era crueldad, era cansancio. Pregúntale a Hunter. Él es tan espontáneo, tan libre. Seguro se le ocurre algo. Colgó sin decir nada. Aún así, yo sabía que ella encontraría la forma, porque Caroline siempre encontraba a alguien dispuesto a rescatarla. Pero lo que vino después fue todavía peor. En el quinto mes, la historia tomó tintes de tragedia y comedia al mismo tiempo. Una tarde, una chava de unos 23 años apareció en la casa gritando que Hunter le debía 3 meses de renta y que además le había robado el PlayStation. Caroline tuvo que llamar a la policía. Esa noche, mi hija Ava me llamó llorando. Decía que gente mala estaba frente a la casa gritando. Era el tipo de angustia que ningún papá debería escuchar. Mi voz temblaba mientras intentaba calmarla, y a la mañana siguiente presenté una solicitud de custodia de emergencia. No podía permitir que mis hijos vivieran en medio de ese caos. El sexto mes fue el punto de quiebre. Caroline, que trabajaba en marketing y había conseguido un buen puesto, empezó a llegar tarde o con resaca a las juntas. Su desempeño cayó en picada y la empresa la puso en un plan de mejora. Me llamó desesperada. No puedo perder mi empleo. Necesito que te quedes con los niños unos días mientras intento concentrarme. Pensé que yo era muy aburrido para entender su nuevo estilo de vida, respondí, con una calma que me costó mantener. Supongo que ahora tendrás que lidiar con eso tú sola. Aún así, acepté quedarme con los niños. No por ella, sino por ellos. Necesitaban estabilidad, rutina, alguien que no desapareciera después de una noche de fiesta. Mientras tanto, Hunter seguía su propia búsqueda espiritual. Había dejado el trabajo de mesero porque, según él, ya no lo llenaba. Decidió abrir un podcast sobre vivir el presente y conectar con el universo interior. Tenía 12 suscriptores. Uno de ellos era su propia mamá. Gastaba el dinero de Caroline en micrófonos, cursos, mentores y toda clase de tonterías que prometían convertirlo en un creador de conciencia. Era, básicamente, un parásito con discurso zen. A partir del séptimo mes, mis hijos empezaron a pedirme abiertamente que se quedaran conmigo full time. Ava me dijo que ya no quería ir a casa de su mamá, porque Hunter era raro y flojo. Mason contó que Hunter se comía todos los snacks buenos y hacía llorar a su mamá seguido. Escuchar eso me rompió por dentro. Por más que Caroline me hubiera lastimado, seguía siendo la mamá de mis hijos, y dolía imaginar la imagen que ellos estaban formando de ella. El octavo mes fue cuando todo colapsó. Era un martes cualquiera, casi medianoche, cuando sonó el timbre de mi departamento. Al abrir la puerta me encontré con Caroline. Su apariencia era devastadora, ojeras profundas, cabello desarreglado, ropa holgada. La mujer que había sido mi esposa por 10 años ya no existía. Cometí un error, murmuró, sin poder mirarme a los ojos. La invité a pasar. Preparé café, y mientras el aroma llenaba el ambiente,
Ella empezó a hablar entre lágrimas. Contó que Hunter la estaba engañando con una chava de 22 años que trabajaba de mesera en el bar donde él antes servía. El affair llevaba meses, y Caroline lo descubrió porque la chava posteó fotos en redes, tomadas dentro de su casa, en su cama. La misma cama que Caroline y yo habíamos comprado para nuestro 5º aniversario de bodas. Pero eso no era lo peor. Hunter le había estado robando dinero del bolso, joyas del cuarto, y hasta abrió tarjetas de crédito a su nombre. Estaba hundida en deudas, el crédito arruinado y la casa a punto de ser embargada. ¿El motivo? Hunter la convenció de suspender los pagos para irse de vacaciones a Cabo. Durante el viaje, mientras ella dormía borracha, él estuvo con 2 mujeres distintas. No sé qué hacer, dijo, temblando. Necesito ayuda. Y sí, una parte de mí sintió lástima. Nadie merece que lo usen así. Pero también sabía que ella había elegido ese camino. Cambió estabilidad por emoción, compromiso por aventura, y la aventura la estaba devorando viva. Habla con tu abogado, le dije finalmente. El mismo que contrataste para divorciarte de mí. Tal vez él pueda ayudarte. No puedo pagarlo, susurró. No puedo pagar nada. Voy a perder la casa. Qué lástima, respondí solo. Ella se quedó mirándome, esperando que yo hiciera lo que siempre hice, que ofreciera ayuda, que resolviera todo, que la rescatara de sus propios errores. Pero esa etapa ya había quedado atrás. Yo ya no era su salvavidas, ni su solución. Los niños pueden quedarse conmigo hasta que te estabilices, agregué. Volvió a llorar, pero aceptó. No tenía más opciones. Poco después, Hunter desapareció, la bloqueó en todas las redes y se fue a vivir con la mesera. En la nueva versión de la historia, Caroline era la ex loca que lo acosaba. Mientras tanto, ella volvió a vivir con sus papás. El papá, que siempre me consideró un tipo sin gracia, terminó diciéndole que había sido una idiota por dejarme. La mamá, por su parte, solo repetía que debió pensar en los niños antes. El divorcio ya cumplía 1 año. En el acuerdo, Caroline se había quedado con la casa, pero 6 meses después la perdió. Yo la compré al banco por mucho menos de lo que valía. Un gesto pequeño, tal vez un poco vengativo, pero también una buena inversión. Los niños se pusieron felices de volver a sus cuartos antiguos, y con eso me bastó. Hoy, Caroline ve a los hijos cada 2 fines de semana, cuando el trabajo se lo permite. Tiene 2 empleos para pagar las deudas que Hunter dejó a su nombre. Vive en un departamento chiquito, en una zona donde jamás habría aceptado vivir antes. Se acabaron las clases de yoga, las noches con las amigas, los brunchs de domingo. Ahora solo hay trabajo, sueño y rutina, la vida sencilla que tanto despreciaba. A veces me manda mensajes a altas horas de la noche, en horarios donde imagino que el silencio debe volverse insoportable. A veces los leo. No siempre respondo. Hay heridas que nunca cierran, y otras que simplemente dejan de doler con el tiempo. Caroline suele escribir diciendo que extraña a nuestra familia, que añora esa vida tranquila que compartíamos, que ahora entiende el valor de la estabilidad que antes llamaba aburrimiento. Dice que tiró por la borda todo lo bueno por algo que, al final, ni siquiera era real. Admite que Hunter la usó, y que no se dio cuenta porque estaba ciega por la sensación de sentirse joven y deseada otra vez. Pero yo ya no respondo esos mensajes. Ya no hay nada que decir. Los niños están bien. Ava sigue en terapia, aprendiendo a lidiar con las cicatrices del abandono. Mason empezó a jugar fútbol hace poco, y, para mi sorpresa, tiene talento. Ya casi no preguntan por Hunter. A veces solo quieren saber por qué mamá siempre parece triste. Les digo que, a veces, los adultos toman decisiones que no salen bien, y es la explicación más amable que puedo darles. Las amigas del yoga de Caroline desaparecieron como por arte de magia. Curioso cómo funciona eso. Cuando ella organizaba las fiestas y pagaba las rondas, todas hablaban de sororidad y energía positiva. Pero cuando se acabó el dinero, nadie más le escribió. Lauren, la misma que le presentó a Hunter, llegó a comentar que Caroline arruinaba el ambiente con su negatividad. La ironía, sinceramente, duele. Mis papás, que quedaron destrozados con el divorcio, decidieron borrarla de sus vidas. Mi mamá se refiere a ella solo como esa mujer, y mi papá solo sacude la cabeza en silencio cada vez que mencionan su nombre. En cambio, los papás de Caroline me llaman más que su propia hija. A veces recogen a los niños en la escuela, y la mamá de ella siempre me abraza un poco más fuerte, diciendo que soy un buen papá. Sé que es su forma de disculparse por lo que hizo su hija, y para ser sincero, a pesar de todo,
Estoy mejor que nunca. Ese ascenso que conseguí justo antes de que Caroline se fuera, abrió puertas para otros. 6 meses después, ya ganaba casi el doble de lo que ganaba cuando todavía estábamos casados. Sigo viviendo en nuestra casa antigua, amplia, de 4 recámaras, pero ahora todo tiene otro significado. Tengo paz, una paz verdadera. Nadie me llama aburrido por querer quedarme en casa un sábado. Nadie me culpa por ser responsable. Nadie gasta dinero que no tenemos tratando de impresionar a extraños. Hace algunos meses empecé a salir con alguien. Se llama Daniele. La conocí en una conferencia de trabajo. Tiene 37 años, un hijo y lleva 3 años divorciada. El ex la dejó por la secretaria, así que entiende perfectamente mi historia. No tenemos prisa, vamos despacio. Hacemos planes en familia, hablamos de lo que realmente importa. Para ella, pasar una tarde en la ferretería es un buen plan de sábado. Se emociona cuando encuentra ofertas en el súper. Se duerme a las 9:30 viendo Netflix y no se siente culpable por eso. Puede parecer sencillo, pero, para mí, es perfecto. Absolutamente perfecto. Caroline se enteró de Daniele cuando fue a recoger a los niños un fin de semana, y Ava la mencionó. Recuerdo perfectamente su cara. Una mezcla de sorpresa, celos y tristeza contenida, como si le hubieran dado una cachetada. Intentó disimular. Preguntó en tono casual quién era Daniele, desde cuándo salíamos, si el noviazgo era serio. Ava, con esa sinceridad brutal que solo tienen los niños, respondió: ella es muy chida, y no le grita a papá cuando está cansada. Esa misma noche, Caroline me llamó. Fue la primera vez, en meses, que me llamó en vez de solo mandar mensajes. Quería saber todo. ¿Quién era Daniele? Si era serio. Si pasaba mucho tiempo con los niños. Y entonces soltó lo inesperado. He estado pensando. Tal vez podríamos intentarlo de nuevo. Por los niños. Ellos necesitan a sus papás juntos. Me reí. No fue una risa cruel, sino de esas que se te escapan cuando simplemente no puedes creer lo que acabas de oír. Caroline, le dije, tú me dejaste porque estabas aburrida, porque yo no era divertido, porque preferí ser un papá presente en vez de un hombre de fiestas. Nada de eso cambió. Sigo siendo el mismo hombre tranquilo, que se acuesta a las 10, que se enorgullece de tener el jardín bien cortado y que considera una aventura probar una receta nueva para la cena. Ella se quedó en silencio unos segundos y con voz baja respondió: eso ya no suena tan mal. Claro que no, pensé, porque aprendió de la peor forma que estabilidad no es aburrimiento, es valor, que ser confiable no es falta de atractivo, es virtud, que elegir a la familia en vez de la diversión no es conformarse, es madurar. Pero, para entender eso, tuvo que destruir todo. Fue en ese momento que empezó a llorar. Dijo que sabía que había cometido un error, que haría lo que fuera necesario para arreglarlo, que esta vez sería diferente. Y tal vez era sincera, tal vez realmente había aprendido, pero ya no era asunto mío. Ella eligió emoción, aventura y descontrol, y los tuvo. Tuvo a Hunter, con sus dramas, deudas y traiciones. Tuvo la vida de redes sociales que tanto deseaba. Yo, por mi parte, me quedé con mis hijos, con la calma, y con una mujer que valoraba esas cosas desde el principio. La última vez que vi a Caroline fue hace unas semanas, durante la función escolar de Ava. Se veía cansada, envejecida, consumida por la vida que eligió. Hunter, como era de esperarse, estaba ausente, nadie lo había visto en más de un año. Caroline se sentó sola, al fondo del auditorio, con la espalda recta pero la mirada perdida. Mientras tanto, Daniele y yo ocupábamos los asientos de adelante, junto a mis papás y a Mason, esperando que empezara el espectáculo. El lugar estaba lleno de murmullos, cámaras listas, papás sonrientes. En el escenario, entre decorados coloridos hechos con crayones, Ava buscaba algo en el público. Cuando por fin nos encontró, su carita se iluminó. Sonrió y agitó la mano con esa mezcla de orgullo y alegría que solo un niño puede mostrar. Cuando terminó la función, corrió hacia nosotros. Abrazó fuerte a Daniele. Chocó las manos con su hermano y solo entonces pareció recordar que su mamá también estaba ahí. Caroline se levantó despacio, forzando una sonrisa que no llegó a los ojos. Lo noté de inmediato, esa mirada pesada de quien entiende, demasiado tarde, que rompió algo imposible de reparar. Nos observó en silencio, como si dentro de ella finalmente se encendiera una verdad.
La vida aburrida que tanto despreció era, en realidad, el único refugio real que tenía. La estabilidad que consideraba una cárcel era lo que le daba sentido a todo, pero ya era demasiado tarde para redescubrirlo. Después del evento, mientras Daniele llevaba a los niños por un helado, Caroline se acercó con pasos dudosos. Realmente amaba nuestra vida, murmuró, con los ojos llenos de lágrimas. Solo no me di cuenta hasta que la perdí. Sí, respondí, sin dar espacio para alargar el tema. Pasa. Vi en su cara que quería seguir. Seguro tenía preparado todo un discurso sobre segundas oportunidades, sobre el bien de los niños, sobre el perdón. Pero yo ya no era el mismo hombre dispuesto a escuchar promesas vacías. Le dije adiós con serenidad y caminé hacia mi familia. Mi verdadera familia, la que no huyó cuando las cosas se pusieron monótonas. Con el tiempo, me di cuenta de que las señales siempre estuvieron ahí. El descontento disfrazado de independencia, las salidas cada vez más frecuentes, las comparaciones con parejas más emocionantes. Todo era parte del mismo patrón, una crisis disfrazada de búsqueda personal, pero que, en realidad, era miedo a la calma. La gente cree que puede huir de sí misma cambiando el escenario, sin darse cuenta de que la insatisfacción la sigue a donde vaya. Y, cuando está contigo, no lo ves. Solo sientes que algo se apaga, que la persona que amas empieza a alejarse sin explicación. Tú intentas compensar, ser mejor, más divertido, más comprensivo, pero no hay forma de competir con una fantasía. No se puede ganar contra algo que solo existe en la cabeza del otro. Yo no fui suficiente para Caroline, pero soy, y siempre seré, suficiente para Ava, para Mason y para Daniele. Ellos entienden que estabilidad no es aburrimiento, es paz. Esa es mi historia. Mi esposa me dejó porque decía que yo era demasiado aburrido. Eligió una vida llena de fiestas con un tipo 7 años menor y terminó con las manos vacías. Mientras tanto, yo seguí adelante. Crié a mis hijos. Construí una vida con una mujer que valora la calma y aprendí a encontrar satisfacción en las cosas simples. Duermo profundamente todas las noches, a las 9:30, sin remordimientos ni rencores. La ironía es brutal. Aquello que Caroline creía que la asfixiaba era, en realidad, lo que la mantenía completa. Tuvo que perderlo todo para entenderlo, pero cuando lo entendió, ya no había lugar para ella. Yo ya estaba con alguien que valoraba lo que siempre fui, sin necesitar que cambiara. La lección es sencilla. Si alguien te dice que eres aburrido, déjalo ir. Tal vez su emoción no sea más que caos disfrazado de aventura, pero la historia no terminó ahí. Lo peor todavía estaba por venir, cuando Caroline intentó regresar, envuelta en gestos desesperados. 3 meses después de la función escolar, Caroline empezó su campaña silenciosa para recuperar terreno. No se acercaba directamente. El orgullo todavía pesaba más que el arrepentimiento. Entonces, decidió usar a los niños como intermediarios. Empezó a comprarles regalos caros, cosas que claramente no podía pagar, tablets, videojuegos, ropa de marca. Ava regresó de un fin de semana con un iPhone nuevo. 8 años. 8. Cuando le pregunté a Caroline qué sentido tenía darle un celular así a una niña, respondió que Ava merecía cosas bonitas y que yo era controlador por cuestionarlo. Claro, porque proteger a tu hija y evitar que tenga acceso libre a Internet es un delito. Tuve que volverme el villano. Devolví la mayoría de los regalos y les expliqué a los niños que su mamá los quería mucho, pero que a veces los adultos toman decisiones impulsivas. Ava entendió. Mason solo preguntó si podía quedarse con el PlayStation, y lo dejé. Después del año que había vivido, se merecía algo que lo hiciera sonreír. Con el tiempo, Caroline empezó a aparecer en todos los lugares donde sabía que estaríamos. Partidos, juntas escolares, hasta consultas médicas. De repente, se volvió la mamá ejemplar, al menos en apariencia. Posteaba fotos en redes con frases como «Nada es más importante que mis pequeños», mientras pasaba todo el partido viendo el celular, levantando la vista solo cuando alguien sacaba foto. Los otros papás lo notaban. Las miradas de lástima eran inevitables. En una ciudad pequeña, las historias corren rápido. Ella era la mamá que dejó a la familia por un chavito, y terminó sola. Y yo, el papá que aguantó el vendaval con una sonrisa cansada. Daniele manejaba todo con la misma elegancia de siempre. Nunca una palabra fuera de lugar, nunca una comparación, nunca una crítica. Solo seguía presente. Cuando Caroline hacía comentarios pasivo-agresivos, Daniele sonreía y cambiaba de tema. Su serenidad era mi ancla.
El verdadero punto de quiebre pasó hace 4 meses. Caroline llevaba semanas insinuando que quería otra oportunidad, usando a los niños para soltar frases como ¿no sería lindo que volviéramos a vivir todos juntos? Ava empezó a hacer preguntas. Mason se confundió, y yo tuve que volver a poner límites. Pero lo que no esperaba era que Caroline apareciera en mi trabajo. Sí, en mi oficina, frente a todos mis compañeros. Entró vestida como si fuera a un antro, con el mismo tipo de maquillaje que usaba en nuestros primeros años, cargando una lonchera que reconocí de inmediato. Pensé que tal vez no habías almorzado, dijo en voz alta, para que todos oyeran. ¿Te acuerdas lo mucho que te gustaba mi pollo a la parmesana? El silencio fue incómodo. Todos fingían seguir trabajando, pero las miradas eran obvias. Amber, de contabilidad, literalmente se inclinó hacia adelante para no perderse nada. Travis, del equipo de redes, me miraba con una mezcla de sorpresa y lástima, una mirada que lo decía todo. ¿Qué está pasando, carnal? Tomé a Caroline del brazo, con calma, y la saqué del edificio antes de que armara un escándalo mayor. Mientras caminábamos por el estacionamiento, con el sol reflejándose en el parabrisas de su carro, tuve la certeza absoluta. Esa mujer ya no formaba parte de mi vida. Le dije que lo que estaba haciendo era totalmente inapropiado, que no podía presentarse en mi trabajo sin avisar, que habíamos puesto límites por una razón. Caroline se derrumbó en lágrimas ahí mismo, en medio del estacionamiento, diciendo que solo quería demostrarme que podía ser la esposa que yo necesitaba. Caroline, le dije con calma, yo no necesito una esposa. Ya tengo novia. Y tú ya no eres mi esposa. Esa fue una elección tuya. Insistió en que había cometido un error, pero no era verdad. No fue un tropiezo. Fue una decisión consciente. Contrataste un abogado, firmaste los papeles, dividiste nuestros bienes y metiste a otro hombre en nuestra casa. Eso no fue un error. Fue una elección. Y las elecciones tienen consecuencias. Intentó besarme ahí mismo, a la vista de todos, mientras Travis miraba desde la ventana del tercer piso. Me aparté tan rápido que casi tropiezo hacia atrás. La expresión de asombro en su cara es algo que nunca olvidaré, como si realmente no pudiera entender que ya no la amaba. ¿Es por Daniele?, preguntó, con esa mezcla de sarcasmo y celos que siempre la delataba. Ni siquiera es tan bonita. Y ahí estaba la verdadera Caroline, la misma de siempre, escondida bajo lágrimas y palabras dulces, superficial, hiriente y convencida de que todo giraba alrededor de las apariencias. Daniele es hermosa, respondí, pero lo que más importa es que es estable, amable y no abandona a la familia cuando se aburre. Así que sí, en parte es por ella, pero, sobre todo, es por ti. Después de eso, la historia corrió por toda la empresa. Las semanas siguientes fueron un desfile de comentarios disfrazados de interés y de almuerzos casuales, que eran puro pretexto para chisme. Amber hasta me preguntó si Caroline y yo estábamos intentando reconciliarnos. Cuando dije que no, pareció decepcionada. Caroline entonces cambió de estrategia. Empezó a decir que yo le impedía ver a los niños, que yo los manipulaba para que la odiaran. Algunas de las antiguas amigas de Caroline del grupo de yoga, aquellas con las que no hablaba desde hacía más de un año, aparecieron de repente en mis redes. Decían que yo era narcisista y que practicaba alienación parental. Tuve que contactar a mi abogado y mostrar todo: el acuerdo de custodia, los mensajes donde Caroline me pedía quedarme más días con los niños, y los correos donde decía que tenía planes y no podía recogerlos. Cuando recibieron la notificación de una posible demanda por difamación, desaparecieron rápido, como si nunca hubieran existido. Pero el daño ya estaba hecho. En la escuela, algunas personas empezaron a tratarme distinto. Varias mamás dejaron de invitar a Ava a jugar, y un papá hasta me preguntó si era cierto que yo le impedía a Caroline ver a los hijos. Le mostré el calendario de custodia en mi celular, y se cayó. Daniele quiso hablar con Caroline, pero le pedí que no lo hiciera. Yo sabía que Caroline estaba cayendo en una espiral de la que solo saldría cuando tocara fondo. Y no tardó en pasar. Hace 2 meses, perdió el segundo empleo. Trabajaba en una tienda departamental, y la despidieron por usar el descuento de empleada para beneficiar a las mismas amigas del yoga que ya la habían abandonado. Me llamó llorando, diciendo que no sabía cómo iba a pagar la renta, y preguntó si podía ayudarla, por el bien de los niños. «Pídele a Hunter», respondí, aunque seguro está ocupado buscando a la próxima víctima. «Eso es cruel», dijo entre sollozos. «Cruel fue decirle a tu marido que era aburrido y cambiarlo por un chavo que conocías desde hacía 6 meses», respondí.
Esto solo es consecuencia. Colgó. Una hora después, me mandó un mensaje pidiendo quedarse en mi cochera. Ni en la casa, en la cochera. No respondí. Los niños empezaron a notar el cambio. Ava me preguntó por qué el departamento de su mamá era tan pequeño y por qué casi no había comida. Mason comentó que su mamá lloraba cuando creía que ellos no la veían. Fue devastador escucharlo, pero ya no podía rescatarla. Ya no era mi responsabilidad. Aún así, aumenté los fines de semana con ella. Pensé que sería bueno para todos. Pero ni eso funcionó. Caroline no podía pagar salidas ni actividades, así que pasaban los días viendo películas en la laptop, porque ya había vendido el televisor. Con el tiempo, los hijos empezaron a decir que no querían ir. Es aburrido, decían. Y la ironía era dolorosamente obvia. El mes pasado llegó la escena final. Los papás de Caroline celebraban su aniversario de bodas con una cena elegante en un club privado. En la lista de invitados, Daniela y yo aparecíamos juntos. El nombre de Caroline, sola, fue tan incómodo como esperaba. Ella estaba sola en la mesa de los solteros, rodeada de primos adolescentes, mientras nosotros nos sentábamos con sus papás y los niños. Durante la cena, el papá hizo un discurso sobre el valor del compromiso y la importancia de no huir ante los problemas. La mamá agregó que se alegraba de ver a los nietos creciendo con figuras estables. Caroline, visiblemente tomada, empezó a hablar fuerte, diciendo que el matrimonio era una institución caduca y que algunos eran demasiado cobardes para vivir su propia verdad. La tía Patty le pidió que se sentara y dejara de hacer el ridículo. Caroline intentó salir dramáticamente, pero se le rompió el tacón y terminó saliendo cojeando bajo la mirada silenciosa de todos. Ava vio todo y solo suspiró, resignada. Ese día entendí que Caroline no solo estaba pagando por sus elecciones, se había encerrado en un ciclo del que no quería salir. Seguía buscando emoción en vez de paz, caos en vez de estabilidad. Mientras todos crecíamos y seguíamos adelante, ella se quedaba intentando recuperar algo que ya no existía. Daniele lo resumió mejor que nadie. Algunas personas destruyen todo lo bueno que tienen creyendo que la felicidad está en otro lado, pero cuando llegan ahí, descubren que lo que buscaban se quedó atrás. Caroline ya fue una gran mamá, antes del caos, antes del yoga y de Hunter. Era dedicada, cariñosa, paciente, hacía fiestas de cumpleaños increíbles, sabía el nombre de todos los amigos de los niños, nunca faltaba a un evento escolar. Esa era la mujer que amé y que desapareció sin aviso. Los hijos todavía recuerdan esa versión de su mamá. Ava habla de los hot cakes con forma de animalitos, de las historias que les leía haciendo voces distintas. Mason guarda una foto de los dos en el columpio, riendo. Son recuerdos de la mamá que un día existió, pero que ya no está. Hoy, los papás de ella todavía la ayudan económicamente, aunque dudo que eso dure mucho. Tiene 36 años, sin ahorros, con el nombre sucio, una carrera interrumpida y una reputación difícil de borrar. En esta ciudad todos saben lo que hizo. Las oportunidades laborales y amorosas se le fueron cerrando una a una. A veces me escribe mensajes largos, generalmente de madrugada, cuando ha estado tomando. Dice que lo siente mucho, que Hunter no significó nada, que ahora entiende lo que perdió. Pero yo ya no respondo. No por rencor, sino porque aprendí por fin que hay batallas que no se ganan intentando salvar a quien no quiere ser salvado. Daniele y yo seguimos construyendo algo sólido. Los niños adoran al hijo de ella, y la convivencia entre ellos es natural, casi como si siempre hubiéramos sido una sola familia. No es perfecta, pero es real. Y con eso basta. A veces la veo desde la ventana cuando viene por los niños. Se detiene un instante frente al jardín, observa las bicis recargadas en la pared, las flores que plantamos juntos, las huellas de los niños en el cemento. Todo eso, la vida tranquila, estable y sincera, fue lo que ella abandonó. Y mientras la veo alejarse, por fin entiendo. Yo nunca fui aburrido. Comentario: Reddit. Qué gracioso. Él era el aburrido que se acostaba temprano y cortaba el pasto los sábados. Ahora es el cuate con paz, hijos felices y una mujer de verdad. Ella sigue intentando hacer las paces con la vida que perdió.